Hola, hoy nos vamos a meter en el fascinante e intrigante mundo de los números primos. Enseguida voy a contar más por qué digo fascinante y por qué digo intrigante. Este es un tema que ya conocen todos, saben lo que es un número primo, lo vamos a recordar. También saben la importancia de los primos, dado que todos los números naturales o enteros, como ustedes saben, son producto de primos, se factorizan como producto de números primos. Entonces, empiezo por el principio. Recuerdo la definición de número primo, definición y de número compuesto. Y de número compuesto. Entonces, A en Z es un número primo si por un lado no es ni 0 ni más menos 1, ¿está bien? Y A tiene únicamente los dos divisores positivos, únicamente los dos divisores positivos, 1 y módulo de A por si A fuera negativo. ¿Está? Entonces, como en realidad los divisores de un número positivo y los divisores de un número negativo siempre son los mismos, entonces nos va a importar más el conjunto de los primos positivos. Entonces vamos a considerar siempre los primos como los primos positivos. Y como para ver bien que estamos hablando de números primos, en realidad a los números primos se los suele notar con las letras P, Q. Entonces voy a poner P es primo, si A no es 0, ni 1, ni menos 1, no es ni 0, ni 1, ni menos 1, y P tiene los únicos divisores positivos de P son 1 y módulo de P. Y vamos a anotar entonces con la letra P cursiva el conjunto de los primos positivos, o sea, el conjunto de los P en N, tal que P es primo, es el conjunto de los primos positivos, y ustedes ya los conocen bien, no 2, 3, 5, 7, 9 no, 11, 13, 15 no, 17, etc. ¿Está? Y esto es un número primo, bien conocido. Y de forma contrapuesta, A en Z es compuesto, es un número compuesto. Si nuevamente es un número que no es ni 0 ni más menos 1 y tiene más de dos divisores positivos. Tiene más de dos divisores positivos. Y esto se refleja en que existe un D que satisface que D divide A y D es estrictamente mayor que 1 y estrictamente menor que el módulo de A. Hay un divisor en algún lugar en el medio que aporta un divisor positivo más que los únicos dos divisores positivos que tiene un número primo. ¿Está? O sea que estos son los números primos. Entonces el primer gran resultado que tenemos, un teorema, que se dice que es debido a Gauss, pero debe ser muy anterior o debía conocerse mucho antes, porque mucho antes se conocían muchas cosas que vamos a volver a decir. Teorema dice que cualquier número entero distinto de 0 más menos 1 es divisible por algún primo. Entonces, como el conjunto de los números primos lo noté con la letra P cursiva, existe P en P, o sea, P primo positivo, tal que P divide A. Todo número entero que no sea ni el 0, ni el 1, ni el menos 1 es divisible por algún primo positivo. El 0 es divisible en realidad por todos los primos que se les ocurra, porque 0 es 0 por cualquier cosa. El más menos 1 no. Pero nosotros acá vamos a excluir los números 0 más menos 1, entonces todo número entero
es divisible por algún primo positivo. Y fíjense que la demostración de esto, no la voy a escribir en detalle porque ustedes ya se dan cuenta cómo es una lindísima demostración para hacer por inducción, que llamé inducción completa, la última inducción que vimos. Porque fíjense cómo es esto, por inducción. Caso base, lo alcanza comprobarlo para los números A positivos, porque está claro que si A positivo es divisible por un primo, el A negativo, el menos A, también va a ser divisible por el mismo primo. Entonces se alcanza con considerar los números positivos mayores o iguales que 2. Entonces, caso base, A igual a 2. No voy a escribir los detalles de la demostración, pero un poquito voy a escribir porque si no es como que queda un poco todo en el aire. Prueba, esbozo. Esbozo. Inducción. En ANN mayor o igual que 2, porque lo probamos, alcanza a probarlo para los números positivos mayores o iguales que 2. Entonces, ¿quién va a ser el caso base? El caso base es el primer elemento de ese conjunto, que es el caso A igual a 2, y ¿quién es el primo que divide A igual a 2? 2 divide a 2. Acá está mi primo positivo. Y el paso inductivo, entonces fíjense, un número A que es mayor que 2, el paso inductivo, un número A que es mayor que 2, que es mayor o igual que 2, o que es mayor que 2, o que es mayor o igual que 2, o bien es primo o bien es compuesto. Entonces, A es primo o compuesto. Si A es primo, ya está, todos contentos, porque es divisible por sí mismo. Si A es compuesto, existe D con 1 menor que D menor que A, tal que D divide A. Y acá, para este D, que es más chico que A, es donde vamos a usar la hipótesis inductiva, de la inducción completa, que permite suponer que la hipótesis inductiva es verdadera para cualquier número menor que A. Entonces, resulta que este A tiene un divisor entre 2 y A menos 1, es más chico que A. Entonces, este divisor va a ser divisible por un primo positivo, y entonces A también va a ser divisible por un primo positivo. Por hipótesis inductiva, existe un P primo positivo, tal que P divide a D, y como D divide A, entonces P divide A. Y ya está. Es una hermosa aplicación de la inducción completa para probar que todo número mayor o igual que 2 tiene un divisor primo positivo. Y esto lo remarqué, ¿por qué? Porque esto tiene una consecuencia hermosa, que es que existen infinitos primos positivos. El conjunto de los primos es infinito, existen infinitos primos positivos, y esto se conoce como un resultado de Euclides, siglo III a.C., pero ven cómo son las cosas, a veces se formalizan más después. Entonces, infinitud de primos, teorema. Existen infinitos primos positivos. Entre paréntesis, no tiene importancia porque positivo y negativo solamente duplican. Existen infinitos primos positivos, y la demostración que vamos a hacer, acá hay muchas demostraciones de este teorema, pero la demostración es una demostración muy clásica que usa el resultado anterior, que dice que cualquier número es divisible por algún primo. Porque imagínense, vamos a hacer la demostración por el absurdo. Vamos a suponer que el conjunto de primos positivos es finito, y vamos a llegar a una contradicción. Imagínense que el conjunto P, que es el conjunto de los primos positivos,
es finito, o sea que lo puedo numerar, P1 hasta Pn grande. Imagínense que el conjunto fuera finito. Vamos a llegar a una contradicción. ¿Cómo llegamos a una contradicción? Vamos a formarnos, crearnos un número natural que no va a ser divisible por ningún primo. Contradicción, porque acabamos de decir que todos los números naturales eran divisibles por algún primo positivo. Entonces nos creamos un número natural, entonces el número que me creo es, me creo el número m, que es el producto de todos los primos que existen, que son P1 hasta Pn, esto es un número natural, todos los primos positivos que existen, y le sumo 1. Y este número, por supuesto, es un número natural, que es mayor o igual que 2. ¿No? Va a ser mayor o igual que 2 porque en P1 hasta Pn tengo 2 por 3, por 5. Entonces, este número m que me acabo de crear es un número natural mayor o igual que 2, entonces existe un primo positivo que lo divide. Existe P primo positivo tal que P divide a m. Pero los primos positivos son P1 hasta Pn por su posición. O sea, existe un P sub i con i entre 1 y n, y entre 1 y n, tal que P sub i divide a m. Pero ¿qué pasa? P sub i divide a P1 por Pn, porque acá dentro de esta lista está el P sub i metido, o sea que P sub i divide. Entonces, esto implica que ¿a quién divide P sub i? O sea, tenemos que P sub i divide a m, y P sub i divide al primer sumando, entonces obligatoriamente divide a la diferencia, entonces P sub i divide al 1. Esto es absurdo, porque los únicos divisores del 1 son el más menos 1, y P sub i, que es un primo, es mayor o igual que 2. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde proviene este absurdo? El absurdo proviene de la única suposición que hicimos, que fue suponer que el conjunto de primos positivos era finito, era P1 hasta P sub n. Entonces, por lo tanto, el conjunto de los primos positivos es infinito. ¿Está? O sea que ya sabemos, miren lo que hicimos. Tenemos el concepto de los números primos, que ya sabemos que es un concepto importante porque ya sabemos que todos los números se construyen a través de los números primos, como productos de números primos. Ya sabemos, lo vamos a volver a ver en la segunda parte de la clase de hoy, pero ya lo sabemos. Y tenemos ahora que ya sabemos que son infinitos los números primos y sabemos cómo demostrarlo. Y acá vamos a dar la famosa criba de Eratóstenes, que es un método muy antiguo que permite construir los números primos. Construir poco a poco. Eratóstenes. Construir poco a poco los números primos y van a ver que es un método que, bueno, está bien, pero que es un poco largo y tedioso. Y el método es el siguiente, lo voy a hacer hasta el número 39 nomás acá. En la nota está hecho un poco más, pero bueno, porque si no, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, empezamos en 2, ¿no? Porque queremos calcular los primos. Empezamos en 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Se llama la criba, porque lo que vamos a hacer es de alguna manera cribar, no sé cómo se dice eso, o sea, como tachar cosas. Entonces lo que se hace es
agarro, el 2 ya sabemos que es primo, ¿no? Es el primer primo. Entonces me tacho todos los múltiplos de 2. Al tachar los múltiplos de 2, se me van todos estos de la lista, todos los números pares. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. ¿Está? Se me tachan todos estos. Bueno, me sobrevivió el 3 en esta lista, que es el número siguiente. Entonces el 3 obligatoriamente es primo, porque si no, lo tendría que haber tachado, porque tendría que tener como divisor al 2, que es el único que puede tener. O sea que el 3 también es primo. Y ahora tacho todos los múltiplos de 3 que todavía no están tachados. O sea, el 6 ya está tachado, ni me preocupo. El 9, el 15, el 21, el 24 ya está tachado, 27, 30 ya está, 33 y 36 ya está tachado, 39. ¿Está? Y ahora avanzo. Avanzo. El 5 no lo taché, entonces sí o sí tiene que ser primo. Porque si el 5 no fuera primo, tendría que haber sido tachado, tendría que haber sido divisible por alguno de los primos anteriores. Entonces agarro el 5, y que es primo, y tacho todos los múltiplos que todavía no están tachados. El 10 ya está tachado, el 15 también, el 20 también, el 25 no lo tacho, el 30 ya está, el 35 no lo tacho. Y no sé si me olvidé de alguno en el camino. ¿Está? Y ahora voy al siguiente, que sobrevive en la lista, obligatoriamente es primo. El siguiente que sobrevive en la lista, obligatoriamente es primo, el 7, y podría tachar todos los múltiplos de 7 que no están tachados. Pero fíjense qué pasa, ¿hay algún múltiplo de 7 que aún no está tachado? No, porque si yo voy hasta el 39, el múltiplo de 7 más grande que tengo antes de llegar al 39, ¿quién es? Es el 35, porque 37 es 7 por 5 que ya fue tachado por el 5. Y en realidad, si ustedes lo piensan, y es un ejercicio de la práctica, cualquier número compuesto es divisible por algún primo, ya lo sabemos, pero un primo que es menor o igual que la raíz del número. Entonces lo voy a escribir como una observación. N compuesto con n implica que existe P primo positivo, P en el conjunto P de los primos positivos, tal que P divide a n con P menor o igual que la raíz de n. ¿Por qué? Porque si el número es compuesto, se escribe como C por D. Y alguno de los dos, C o D, tiene que ser menor o igual que la raíz de n. Porque si los dos fueran mayores, cuando los multiplico, me da un número que es mayor que n. No puede ser. Entonces, siempre un número compuesto es divisible por un primo positivo menor o igual que su raíz cuadrada. Y entonces esto significa que acá ya no tengo que mirar más. Los números que me sobrevivieron acá, como la raíz de 39 es 6, algo, los números que me sobrevivieron en esta lista son automáticamente todos primos. 17, 19, 23, 29, 31, 37. Y esto se puede seguir, este proceso, hasta alcanzar el número que uno quiere. Es un proceso largo, tedioso, pero es una forma de construir todos los números primos. Entonces ahora ya llegué al punto de poder comentar un poco por qué dije el intrigante número conjunto de los números primos. ¿Por qué hablé de intrigante?
Porque si bien los primos son los números más importantes que hay, porque todos los otros números se construyen en base a ellos, como producto de números primos, como ustedes ya conocen y como vamos a aprovechar un montón y a discutir un montón en el bloque siguiente, se conoce bastante poco de ellos. Se conoce bastante poco de ellos. Se sabe que son infinitos, pero por ejemplo, conjeturas abiertas. Conjeturas abiertas, que son bien comprensibles por todo el mundo. La conjetura de los primos gemelos. Conjetura de los primos gemelos. Que es de 1849. Se dice que dos números son primos gemelos cuando son como el 3 y 5, o 5 y 7, justo estos da, o 11 y 13. ¿Ven? Son dos primos que difieren solamente en dos. 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, 11 más 2 es 13. Esos son los primos gemelos. Bueno, aún no se sabe que hay infinitos primos, pero no se sabe que hay infinitos primos gemelos. Aún no se sabe si hay infinitos primos gemelos. Hay avances en el tema, hay gente trabajando en esto, hay avances bastante recientes que dicen, bueno, no me digas 3 y 5, decime 3 y 3 más 30 millones. Que en ese conjunto entre 3 y 3 más 30 millones hay dos primos, eso sí te puedo probar que hay infinitos de esa forma. Esos son los avances que hay, pero sobre primos gemelos no se sabe nada. Otra que es muy famosa y que ustedes también ya la vieron en algún lado es la conjetura de Goldbach. Conjetura de Goldbach, que es una conjetura aún más antigua, 1742, que dice que todo número natural par mayor o igual que 4, par, es suma de dos primos. Siempre estoy pensando en primos positivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, 4 es el primero que va a ser 2 más 2, y después, ¿cuál se escribía acá? 8 es 5 más 3, 18 es 7 más 11, qué sé yo, estoy haciendo ejemplitos así. Todo número natural par es suma de dos primos, es suma de dos primos positivos. De nuevo, no se puede, nadie supo hasta ahora cómo demostrar esta conjetura, está verificada para todos los números pares, hasta verificada para todos los números pares, 4 por 10 a la 18, que quiere decir un 4 seguido de 18 ceros, un número bastante grande, eso está verificado, pero nadie supo hasta hoy probar esta conjetura, y por inducción no sale. ¿Por qué? Porque los primos que intervendrán para 8 no tienen nada que ver con los primos que intervendrán para 10 o para 12 o para 14, no hay relación. Y de hecho, una cosa mucho más grave es que no hay forma, no se conocen reglas de construcción de primos, no se conoce forma de construir primos. O sea, reglas de construcción de primos, lo que quiere decir, alguna fórmula que produzca primos. Fórmulas que produzcan primos. Se conocen algoritmos que producen números que van a ser primos para la práctica, pero no una fórmula que me diga, te doy una fórmula como las fórmulas que habíamos visto para recurrencia, reemplazá el término a sub i por no sé qué y te va a dar siempre primo. No se conocen fórmulas que producen primos. No se conoce, lo que se observa es que cuando uno va avanzando en los números naturales, cada vez hay menos primos, cada vez se van espaciando más los primos. O sea, no es que se van espaciando más en el sentido que si n es primo, n más 2 no es primo, sino que va a haber como agrupamientos cada vez más alejados de primos de alguna forma. Lo que sí se conoce, lo que sí se sabe,
es cosas que se saben. Es medio el famoso teorema de distribución de primos, que también se conoce como teorema de primos, que fue trabajado por Gauss cuando tenía 15, 16 años, y fue después probada por dos matemáticos, uno francés y uno belga, en forma independiente, en 1896. O sea, Gauss trabajó en esto basado en cosas que habían hecho matemáticos anteriores, trabajó en este teorema de distribución de primos, cómo se distribuyen los primos, y lo postuló en el 1808. Después apareció otro matemático, Dirichlet, que también hizo algo relacionado, y finalmente dos otros matemáticos, uno francés y uno belga, lo probaron en 1896, que es algo así como que voy a llamar pi de n a la cantidad de primos menores o iguales que n, donde n es un número natural. La cantidad de primos positivos tal que p es menor o igual que n. Esto es pi de n. Entonces, esta función de pi de n cuenta cuántos primos hay hasta un cierto n. Y lo que dice el teorema de distribución de primos es que esta pi de n se comporta más o menos como la función n dividida por el logaritmo neperiano de n. Logaritmo natural, neperiano, logaritmo en base e. O sea que la cantidad de primos que hay por debajo de un número n es n dividido por el logaritmo de n. Cuando digo se comporta como, esto es cuando miro n muy grande, o sea, cuando es una aproximación, lo que se llama asintótica. Cuando n tiende a infinito, se hace cada vez más precisa esa afirmación. Pero lo que esto, si uno se dedica un poco a interpretarlo, nos está diciendo es que cuando uno va avanzando en los números naturales, los primos cada vez van siendo menos, se van como perdiendo. Otro cosa que se sabe, es un teorema que también que fue probado por Dirichlet, que lo acabo de mostrar, es el teorema de los primos en progresión aritmética, que generaliza el hecho que hay infinitos primos. Esto fue postulado por Gauss también, y fue luego probado por Dirichlet en 1837. Entonces voy a poner Gauss acá, y voy a poner Dirichlet, que fue quien lo probó, Dirichlet, matemático alemán, Gauss, Dirichlet, 1837. Entonces lo que dice este teorema es que si tenemos n y d en n, con n y d coprimos, entonces en el conjunto n más k por d, esto es lo que se llama una progresión aritmética, con k en n, con k en n0, no, en este conjunto, con k en n, o en n0, da lo mismo, este conjunto contiene infinitos primos. O sea, en el conjunto n, n más d, n más 2d, etc., siempre va a haber en este conjunto infinitos primos. No todos son primos, pero va a haber infinitos primos. Es importantísima, es esencial la suposición, la hipótesis que n y d tienen que ser coprimos, porque si no, no es cierto, porque si n y d no son coprimos entre sí, no va a haber ningún número primo en esta serie, salvo eventualmente el n, en esta sucesión. ¿Está? Y después, para seguir con los chismes, esto me permite otra cosa que quiero comentar.
para seguir con los chismes. Una es que está comentado al principio de la práctica de enteros que hay números de la forma 2 a la p menos 1 que son primos, algunos. Si 2 a la p menos 1 es primo, que obligatoriamente en ese caso p tiene que ser primo, si 2 a la p menos 1 es primo, se llama un primo de Mersenne. Mersenne, por un matemático monje francés del siglo XVII, me jugaría. Y entonces se buscan primos, o sea, los primos son buscados. El primo más grande que se conoce a la fecha, el primo más grande que se conocía hasta octubre de 2020, sigue siendo el que está en el fascículo, que se conocía en el 2019, o sea que no se avanzó en un año. El primo más grande que se conoce, que se sabe que es primo más grande es 2 a la 82, 589, 983, menos 1, es el primo más grande conocido a la fecha. Todo esto que estoy contando ahora son chismes, no se vayan a preocupar por esto. Y tiene 24.860, no, 24.000 nada, no sé cuánto, qué sé yo, ahí está, ahora sí. 24.862.048 dígitos. Y hay un proyecto mundial que trabaja con computadoras de todo el mundo, trabajo de computadoras de todo el mundo, que es seguir encontrando primos más grandes, y esos primos más grandes se buscan en los primos de Mersenne. Aún no se sabe si existen infinitos primos de Mersenne. No se sabe. Tampoco se sabe si existen infinitos primos de Fermat. Tampoco se sabe si existen infinitos primos de Fermat que son de esta forma. Se llama primo de Fermat. Fermat es otro matemático que va a aparecer en esta materia. Es un matemático francés que va a aparecer en 1600 y pico, que también lo vamos a hablar mucho de él en breve. Y de nuevo, no se sabe si hay infinitos primos de Fermat, de hecho se conocen muy pocos, no sé si 7 u 8 o algo así. Y para terminar, voy a comentar un poco la digresión sobre complejidad, que está también en el apunte. Complejidad. A mí me dan un número, me dan un número n. Y me dicen, ¿es primo? Ese número que me dieron, ¿es primo? Y yo voy a saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? Lo divido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, llego hasta raíz de n, y si nunca me dio resto 0, quiere decir que el número es primo. Es primo, porque no es divisible por ningún número menor que raíz de n, o por ningún primo menor que raíz de n. O me construyo la criba hasta ese número n, pero yo tengo una forma finita de garantizar que ese número es primo. ¿Qué problema hay con esto? Que si a mí me dan un número que tiene 24.862.048 dígitos, yo voy a tardar una eternidad en saber si ese número era primo o no. Y no sirve, no sirve. Lo que en general se toma, ya lo comenté creo, es que si un número, la cantidad de cuentas que yo voy a tener que hacer usando mi algoritmo ingenuo para garantizar que el número es primo o no es primo, es del orden de raíz de n, pongamos, porque voy a chequear todos los primos menores o iguales a raíz de n. Y esto es demasiado tiempo, no se puede tardar tanto tiempo.
Entonces, lo que se considera un algoritmo eficiente es un algoritmo que tarde una cantidad de tiempo, que la cantidad de operaciones dependa del tamaño bit de n. El tamaño bit de n es del orden del logaritmo en base 2 de n. Tamaño bit es cuántos bits necesito para escribir el número n en base 2. Y esto es dividir por 2, por 2, por 2, por 2. O sea que el tamaño del número n es el logaritmo en base 2 de n, que es muchísimo más chico que n, ¿no? Y si esto es n, el logaritmo en base 2 es una cosa que es así como que se aplana mucho, se aplana muchísimo. Esto es n y este va a ser se aplana, pero no es que se va para abajo, pero se va aplanando. Sigue yendo hacia el infinito, pero muchísimo más lento, mucho más aplanado. Una cosa mucho más lenta. Entonces, lo que se entiende como el tamaño de un número es el logaritmo en base 2 del número, que es la cantidad de bits necesarias para escribirlo. Y lo que es impresionante es que en el año 2002, o sea, hace menos de 20 años, hay 3 matemáticos indios, que uno era el director de maestría de los otros 2, que eran sus alumnos, Saxena, Agrawal, Kayal y Saxena, en el año 2002, lograron producir un algoritmo que certifica si el número es primo, que decide si el número es primo, y que la cantidad de cuentas que tarda es del orden del logaritmo en base 2 de n. Del orden de, no es exactamente el logaritmo en base 2 de n, por ahí una potencia ahí, pero es del orden del logaritmo en base 2 de n a alguna potencia, al cubo, a la sexta. Pero esto fue un resultadazo, fue como una revolución en este campo, y como que el paper se llama, el artículo se llama Primes is in P o algo así, o muy parecido a esto. O sea que se puede decidir si un número es primo en forma eficiente. Pero por otro lado, ya sabemos entonces, una cosita más, es que el algoritmo que se utiliza hoy en día para producir números primos no es este, porque este es un algoritmo teórico perfecto, pero esto de que el tamaño, de que la cantidad de cuentas es del orden del logaritmo en base 2 de n, ese orden es un poco grande. Hay muchísimos algoritmos probabilísticos que existen, tal vez vamos a ver algunos si es que tenemos tiempo más adelante, pero existen muchos algoritmos probabilísticos que producen números que a los efectos prácticos son primos, que los efectos prácticos y son muy poco divisibles, o sea, no van a funcionar para las computadoras como si fueran primos. Y lo otro que quería comentar, que es un problema muy relacionado, pero completamente difícil en cuanto a la dificultad, es si yo tengo en n, y supongamos que yo le corrí un algoritmo y me dice que no es primo, es compuesto. ¿Cómo encuentro sus factores? ¿Le puedo encontrar los factores? ¿Lo puedo factorizar? ¿Puedo descomponerlo como el producto de 2 números? ¿No? Un número muy grande, con mis 84.000 millones de dígitos y qué sé yo. Un número muy grande. ¿Yo puedo encontrarle 2 factores al que multiplicados me den ese número? Bueno, de nuevo ustedes me dirán, y sí, empezá a dividir, y cuando caes en el factor ya estás. Pero si empezás a hacer eso, vas a tardar nuevamente del orden de raíz de n. Es mucho más grande que el logaritmo en base 2 de n. O sea que en este momento aún no existe ningún algoritmo que pueda descomponer un número compuesto y que la cantidad de cuentas tarde sea del orden del logaritmo en base 2 de n. Y gracias al hecho que factorizar es difícil, es que todos nuestros sistemas de seguridad informática funcionan hoy en día.
son útiles. Cuando vamos al cajero automático y que hacemos una transacción que tiene que ser segura, donde no se meta ningún hacker a robarnos la plata, tiene que ver con que es difícil factorizar. Cuando compramos algo por internet y aparece el candadito, tiene que ver con que es difícil factorizar. Si algún día a alguien se le ocurre mostrar un algoritmo que prueba que es fácil factorizar, y bueno, reveamos toda nuestra seguridad informática. ¿Está? Bueno, el tramo que viene va a ser un poco más teórico. Un poco más teórico, vamos a revisar el teorema de factorización en primos y más propiedades de eso. ¿Está? Así que los veo. Adiós. Acá está.